La temperatura es parte de la vida. Así es. Bueno, en nombre de la Patria, se abre la sesión. Saludamos también al senador Monte, que se incorpora. Vamos con la cuenta breve, entonces, porque tenemos Sí, un invitado. en primer lugar, hay 7 urgencias que se han hecho presentes en carácter de suma y simple para igual cantidad de proyectos que se encuentran en tramitación en esta comisión. Y luego, en materia de documentos, en primer lugar, la excusa de la ministra Pérez para asistir al segundo punto de la tabla. En su reemplazo va a concurrir y está en espera el subsecretario Andrés Otero. Luego, en materia de documentos, se recibió un documento de CONAP, que es la Coordinación Nacional de Profesores y Profesores por Horas de Clase en las universidades estatales, y que piden exponer su visión respecto al proyecto de ley que se encuentra en tercer lugar de la tabla, y que modifica la ley 21.094 sobre universidades estatales para ampliar el plazo para la reforma de los estatutos. Luego, de la coordinadora del ProLibro S.A., señora Jocelyn Marillán, en que invita a la comisión, más bien dicho, señala de que el 16 y 30 de abril, a través de una página web, se realizará una serie de actividades en el marco del Seminario Internacional de Literatura Infantil, Libros, Lectura y el Mundo Digital. Dicho evento, en concreto, se realiza el 28 de abril y contará con expertos de Chile, Argentina, Colombia y México. Y está dirigido a profesores, mediadores de lectura, bibliotecarios, escritores, editores y profesionales del mundo del libro y de la lectura. Y ambos eventos hacen presente que son de acceso liberado. Y de la encargada de comunicaciones de red de universidades públicas agrupadas en el G9, la zona Loreto León, comunica sobre el cambio de mando en dicha organización que asume por el periodo 2021-2022 el señor Aliro Borges Ramírez, de la Universidad Católica de Temuco. Y finalmente, presidente, se recibió una comunicación del presidente de la Corporación del Libro y la Lectura, que es Sebastián Rodríguez Peña, que es una corporación que agrupa 14 socios que representan a centenares de sellos editoriales entre editores y librerías, y expresa su molestia por la supuesta exclusión de que ellos habrían sido objeto como gremio al no ser invitados a la sesión que tuvimos el 12 de abril pasado con ocasión de la discusión del proyecto de ley sobre el libro electrónico. Hago presente respecto a este tema, presidente, que esta corporación no fue invitada porque, como es el procedimiento habitual que tenemos nosotros en la comisión, los senadores son los que proponen quienes van a ser invitados, y esta entidad no fue propuesta por ninguno de los senadores integrantes de esta comisión. Eso, señor presidente, la cuenta. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Entiendo que respecto a las peticiones de ser oídos en los proyectos respectivos, eso se le da curso a la secretaría. Yo entiendo siempre estar bien atento a esto para que no se nos pase nada cuando corresponda el proyecto que ellos han solicitado. En el último punto no habíamos tenido nosotros requerimiento de esta organización, así que creo que si los señores senadores, señoras senadoras, les parece, podría ser escuchado la discusión en particular. Claro, es una alternativa que siempre existe, presidente, cuando ocurren situaciones como esta. Podemos comunicarle eso. También comuniquémosle desde ya al subsecretario de Educación y ojalá al ministro que nos acompañe el próximo lunes cuando veamos el tema de la Universidad de la República. Perfecto. No sé a quién más tenemos que invitar ahí. Ofrezco la palabra antes de hacer pasar a los invitados. Senador Monte. Mira, yo quisiera proponerle a la comisión, viendo la lista de proyectos pendientes, de que en todos los que son el día D o el monumento A, que hiciéramos un set y abriéramos opiniones de todo el resto de los senadores y de nosotros mismos y tratemos de aprobarlo en su conjunto, porque algo que podría, y además después le proponemos a la sala que tenga un procedimiento especial también para no seguir con esto atascado ahí. Y son hartos, son hartos, más de 10. Y yo creo que podríamos resolverlo. Yo mirando los nombres, varios que no conozco, pero yo creo que en general son de consenso, entonces no haría mayor enredo y los vería en su conjunto. Es lo que quería proponerle. A lo mejor la Secretaría lo puede estudiar, presidente, y hacer una propuesta. Gracias, senador Monte. La verdad que es un tema que lo hemos intentado, pero aquí igual se va a generar un problema a la mesa, porque a la mesa de la corporación, porque estos proyectos obviamente van a generar una presión también de sus autores. Son todas iniciativas muy bien inspiradas, sin duda, pero yo sé que también la mesa tiene un conjunto de otros temas igualmente importantes. Pero si me permite, presidente, senador Monte. Si me permite, presidente. Senador Alvarado, senador Monte. ¿Sí? No, solamente aclarar de que eso
ese procedimiento que está sugiriendo el senador Montes, la comisión lo ha hecho ya un par de veces. De hecho, la última oportunidad juntamos varios proyectos, dentro de ellos, por ejemplo, el de la cultura chinchorro, el Día del Rock, varios. Y la verdad es, como dice usted, presidente, no siempre son tan pacíficos su despacho, porque muchas veces obviamente responden a autoría de determinados senadores. Y en ese momento se despacharon varios y se envió. Pero podríamos repetir ese procedimiento si la comisión así lo estima, a partir de una propuesta que haga la Secretaría, cuáles son aquellos que quizás podrían tener un despacho más rápido. Por ejemplo, nos llegó hace poco el Día de los Fallecidos por COVID, y quizás ese podría ser un proyecto que podría ir a la sala y tener más facilidad de pronto despacho. Bien, ¿el senador Alvarado? Sí, presidente, dado que estamos viendo situaciones de proyectos que están pendientes de tramitación en la comisión, también recordar que tenemos una comisión mixta que está pendiente de citar, que es la de kinder obligatorio. Entonces quería ver por su intermedio, presidente, si lo puede considerar para hacer funcionar esa comisión mixta. Sí, yo también quiero comunicar que recibí el planteamiento del ministro en el mismo orden, a propósito de alguna información de prensa que viene hoy día en relación a la baja en la matrícula preescolar. Bueno, es un tema que tenemos que resolverlo también como comisión, más allá de las instrucciones que tenga el presidente de la comisión, pero yo no sé si esto se relaciona directamente con ese proyecto de ley en particular. Además, usted me recordará, señor secretario, que habíamos quedado esa comisión mixta quedó en suspenso no por porque no hayamos querido convocarla, sino porque el Ejecutivo había quedado de hacer llegar alguna propuesta para destrabar los 3 o 4 nudos que todos conocemos que existen. Senador Montes, luego le ofrezco la palabra al secretario. No, mira, sobre el tema primero de los proyectos estos que son bien consensuales, si hay alguno que es de guerra, lo sacamos, ¿ah? Si es de conflicto, y los demás los podemos procesar y sacar rápido. Y la verdad que no en todos los países los proyectos se le da al mismo tiempo, el mismo procedimiento y todo. Y estos proyectos deberían tener un fast track, salvo que haya un motivo especial, pero un fast track. Y yo sugeriría que lo hiciéramos un ejercicio en esa dirección. Respecto al tema del kinder obligatorio, aquí quedamos que el gobierno no solo iba a proponer, sino que iba a invitar a algunas personas a tener una conversa para buscar una solución. Y la verdad que es absurdo porque aquí no hay nadie que esté en contra del kinder obligatorio. El problema es que el gobierno se ha puesto no quiere entender lo que nosotros estamos planteando. ¿Ah? Y a lo mejor con una breve conversación se puede destrabar esto y yo sugiero que recordarle al ministro que él tiene la pelota, él tiene la responsabilidad. Presidente. Muy bien. Sí, presidente, como usted dice, Senador no sé si... Alvarado. No, dado de que lo que usted acaba de señalar y también por su intermedio lo que ha dicho el senador Montes, yo creo que si el ministro también está pidiendo la reactivación de la comisión mixta, será, me imagino, porque tiene algo que proponer. Y lo importante es que si iniciamos el debate, podemos hacer las invitaciones que correspondan, tratar de buscar acuerdos en nuestras diferencias y avanzar, porque tal como dice el senador Montes, si todos estamos de acuerdo en el kinder obligatorio, busquemos cómo zafamos nuestras diferencias. Muchas gracias, senador Alvarado. Ahora sí, señor secretario, para que usted nos diga en qué fue lo que quedamos concretamente. Sí, ratificar plenamente lo que ha dicho usted, presidente, y el senador Montes, en el sentido que efectivamente la citación a la comisión mixta que tiene por objeto resolver la discrepancia entre ambas cámaras en relación con este proyecto de ley quedó supeditada a que el ministro quisiera llegar a esta secretaría o a usted, presidente, al menos algún tipo de propuesta, quizás no un texto absolutamente ya definido, pero sí alguna propuesta o documento de trabajo que permitiera a la comisión mixta precisamente alcanzar su cometido, que no es otra cosa que buscar la forma y modo de resolver la discrepancia entre ambas cámaras en relación con este proyecto de ley. Muy bien. Y ese documento no ha llegado todavía, secretario, ¿verdad? No, yo no he tenido conocimiento de nada, presidente. Estamos hablando de algo que ocurrió hace prácticamente un año atrás y no hemos tenido... Pero la voluntad, señor senador Alvarado, está, desde luego, en la medida que se cumpla aquel requisito, que fue el acuerdo. Bien, si les parece, hagamos pasar a los invitados. Perfecto, estamos en eso, empiezo a hacerlo pasar. Ya, fueron admitidos todos, señor presidente. Bien, ya vemos a la señora ministra de Cultura,
las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés, a quien le damos la bienvenida. También está don Pablo Dilborn para esta primera parte de la tabla de hoy. Su secretario también nos acompaña de Cultura. Le ofreceríamos entonces, respecto a este primer punto, la palabra a la señora Ministra. Aquí nosotros tuvimos una dificultad, yo quisiera reconocerlo. ¿Perdón? ¿Hago la relación muy pequeña, presidente? ¿O no? Yo antes quisiera, bueno. Antes, señor secretario, quisiera decir algo de forma. Aquí nosotros tuvimos efectivamente una dificultad como comisión en medio de la contingencia, de la pandemia. Bueno, teníamos otros temas y se nos pasó este tema a todos. Normalmente aquí lo que ocurre es una notificación de las Express de manera oportuna, y eso no ocurrió. Cuando estaba Claudio Alvarado, estas cosas eran distintas, parece. Bueno, pero en fin, está el ánimo, y entiendo a todos los colegas, de poder proceder como corresponde, aunque tengamos un margen de desfase en esta importante nominación. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, le agradezco mucho que usted haya hecho el punto, porque esa es una cuestión que tenemos que resolver para efecto de llevar este tema a la sala. No sé si ustedes recordarán que en el caso de la nominación o más bien dicho, en aquellos asuntos que el Senado tiene que dar su pronunciamiento, como es el caso de la nominación de don Pablo Dilborn como integrante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tiene un plazo, y ese plazo ya transcurrió. Entonces, acá lo que nosotros necesitamos como Senado, y eso se lo digo directamente, es la necesidad de que se renueve la urgencia respecto a este nombramiento, para que nosotros actuemos conforme al ordenamiento. Solamente recordar, presidente, y ahora entro al tema de fondo, la propuesta presidencial que llegó el 15 de diciembre de este año, perdón, del año 2020, propone que sea nombrado como miembro del directorio del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes a don Pablo Dilborn Barros. Solamente, presidente, agregar antecedentes de tipo formal, más que referirme al currículum del señor Dilborn, en el sentido que él ya fue integrante del Consejo Nacional de la Cultura, lo digo en singular, y las Artes, es decir, el anterior organismo, cuando era equivalente al ministerio, y estuvo como tal entre el año 2012 y el año 2017. Hacer presente que el año 2012 fue también propuesto en esa oportunidad por el presidente Sebastián Piñera en su primer mandato, y la Comisión de Educación y Cultura que dio este nombramiento aprobó, más bien dicho, estableció por su unanimidad, su integrante, de que el señor Dilborn cumplía con los requisitos para que establece el ordenamiento jurídico para ser integrante de dicho órgano. Y luego, en el mes de enero del 2012, el nombramiento fue aprobado por la unanimidad de los senadores integrantes de la sala a ese momento. 24 votos con toda la nominación del señor Dilborn en aquella oportunidad. Hoy día lo que se hace es nuevamente proponer al señor Dilborn para desempeñarse como consejero de este órgano en el periodo que va desde el día hasta el mes de junio del 2023, en reemplazo del señor Saint-Jean Domic, Alfredo Tomás Saint-Jean Domic, quien renunció a este cargo. Eso, señor presidente. Bien, respecto a la forma, señor secretario, yo me comuniqué también con el subsecretario Max Pavés la semana pasada. Él me señaló que la urgencia va a llegar. Por lo tanto, yo parto de la base que nosotros igual podemos tomar, si le parece a la señora senadora, señores senadores, tomar una definición hoy día, a referéndum, y bueno, ir a la sala tan pronto llegue la urgencia. ¿No es así? Senador Alvarado, ¿usted también tiene experiencia en esto? Presidente, yo creo que Claudio, usted lo hace muy bien y creo que está en lo correcto. Don Francisco, entonces, si les parece, procedemos de esa manera, escuchando a la ministra, yo creo que lo corresponde primero, y luego a la persona que está siendo postulado, don Pablo Dilborn Barros. Perfecto. Señora ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Educación y Cultura, senador Jaime Quintana. También por su intermedio saludo a la senadora y los senadores integrantes de esta comisión y a quienes concurren también a ella. Quisiera referirme al objeto del oficio número 1790 de diciembre del año recién pasado, Su Excelencia el Presidente de la República, a través del cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar al señor Pablo Dilborn Barros como consejero del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cabe señalar, señor presidente, por su intermedio a los integrantes de la comisión, que este es el principal órgano colegiado de la cartera, a través del cual la sociedad civil
orienta y aconseja a nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en sus políticas, sus planes y programas, medidas y cambios de normativas que crea necesario para la debida aplicación de las políticas culturales, para el desarrollo de la cultura, la creación y la difusión artística, así como el patrimonio cultural. El señalado Consejo Nacional, creado en la Ley 21.045, está integrado, entre otras, por 3 personas representativas del mundo de las artes que tengan una reconocida vinculación y una destacada trayectoria en actividades vinculadas al quehacer de la creación artística, industrias culturales, educación artística, arte visual, diseño, arquitectura o gestión cultural, designadas por el Presidente de la República a propuesta de las organizaciones que agrupan a artistas, cultores o gestores que posean personalidad jurídica vigente. Es precisamente dentro de estas designaciones que se requiere el acuerdo del Senado luego la renuncia del señor Alfredo Sanján Domich. El señor Pablo Didbon fue miembro, como lo dijo recién el secretario, fue miembro del Directorio Nacional del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes en representación de la sociedad civil durante la administración de la exministra Paulina Urrutia y de la del exministro Luciano Cruzcoque. Posee una amplia trayectoria ligada al mundo de la industria editorial. Fue parte de Quimantú, estuvo a cargo de la Dirección General de Ediciones B y de Random House Montedadori, entre otros sellos. También fue ex socio fundador y gerente general del seminario de Clinic entre 1998 y el año 2018. Destaca además su trayectoria como miembro del Consejo Nacional del Libro y la Lectura de nuestro ministerio y como integrante del directorio de la Cámara Chilena del Libro y de la Corporación del Libro y la Lectura. Sin duda, el postulante ha sido una figura clave en el campo editorial contemporáneo de nuestro país, lo que le ha permitido tener una acabada mirada de esta industria creativa, garantía de lo valiosa que puede ser su participación en el Consejo. Hoy, asimismo, él forma parte del directorio de la Fundación Puerto Ideas, que como sabemos es un espacio donde se ha fundido el pensamiento, la creatividad y la innovación, junto con una visión de futuro que tantos requieren de cara a los desafíos que hoy enfrentamos como país. Creemos, señor presidente, y por su intermedio a la de los senadores, que el señor Pablo Didbon es el candidato idóneo para integrar el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y disponer su referida experiencia al servicio de este órgano que es fundamental para el debido ejercicio de nuestra institucionalidad cultural. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Le ofrecemos entonces la palabra a continuación al postulante al cargo del Consejo de la Cultura, don Pablo Didbon. Muchas gracias, señor senador, presidente de la comisión. Muy buenas tardes al resto de los senadores. Muy buenas tardes, señora ministra, señor subsecretario. Agradezco enormemente la postulación que el presidente de la República ha hecho de mi nombre para integrar el Consejo de la Cultura y las Artes. Tuve esa experiencia anteriormente, la primera oportunidad fui nombrado por la presidenta Bachelet, y a continuación, a propuesta del ministro Cruzcoque, fui nombrado también por el presidente Piñera. Cierto, tengo una trayectoria en el mundo de la industria editorial muy grande y creo que bastante rica, tanto en Chile como en el extranjero, y tengo una fuerte vocación por esta industria, donde me he desempeñado prácticamente toda la vida. No recuerdo haber tenido un trabajo que no sea dentro de la industria editorial. Y hoy día dispongo de bastante tiempo, como para dedicarme intensamente a esto. Tengo una gran preocupación por las políticas culturales y creo que lo voy a hacer con mucha honestidad, con mucha dedicación y con mucha alegría, porque es lo que más me gusta hacer. Gracias. Muchas gracias, don Pablo. Muy bien. Señor secretario, procedamos entonces. Tomemos la opinión de los señores senadores. Perfectamente. Como ustedes saben, en este tipo de nombramientos, la Comisión de Educación lo que tiene que hacer es pronunciarse si el postulante cumple o no cumple con los ordenamientos, con los requisitos y exigencias que establece el ordenamiento jurídico para desempeñarse como integrante de este órgano. Así que en ese sentido es que tomaré la votación, si así, presidente, usted lo parece. Podría ser también unánime. Yo creo que pediría unánime, sí, unánime. Señores senadores, porque todos conocemos la trayectoria de don Pablo. Aquí se ha destacado fundamentalmente
toda su riqueza y su aporte al país en materia editorial, que es algo innegable y fundamental, ¿no es cierto?, para ser parte de este consejo. Ya lo discutíamos la semana pasada a propósito del libro, del proyecto del libro electrónico, donde también estuvimos dialogando con la ministra. Creo que él reúne todas las condiciones, los requisitos, ¿no? Creo que en esto interpreto toda la comisión, pero de todas maneras pido la unanimidad si es que están las condiciones para proceder de esa manera. No, absolutamente, presidente. Yo, de hecho, había pedido... Senadora, yo no la alcanzaba a ver. Le ofrezco la palabra. Había solicitado la palabra para que pudiésemos recabar la unanimidad. Nos parece que el candidato Pablo Ditborn no solo tiene toda la idoneidad para asumir esta tarea, sino que además es una persona que conoce muy bien la institucionalidad, y no nos cabe ninguna duda que va a ser un aporte al trabajo y a la gestión no solo del ministerio, sino también de todos los gestores culturales en nuestro país que enfrentan una situación muy compleja en los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, senadora. Yo la verdad no había alcanzado a verla porque estoy conectado con un dispositivo pequeño y alcanzo a ver apenas 6 caras. Senadora Alvarado. No, presidente, o sea, estoy de acuerdo en que esto sea por unanimidad. Creo que los antecedentes de Ditborn son de todos conocidos. Él ya tiene no solo la idoneidad, el conocimiento, la experiencia en el cargo, y yo creo que sería muy bien que sea un acuerdo unánime de esta comisión. Muchas gracias, senador Alvarado. Senador Montes. Mira, yo también quiero apoyar la idea de unanimidad, conociendo la historia de Pablo Ditborn. Pablo Ditborn ha sido una persona que ha jugado un rol importante no solo en la industria editorial, sino que en general en la cultura, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Ha sido una voz que ha influido, que ha tenido distintas visiones, ha sido un creador, ha sido una persona que le ha puesto dinámica a distintas dimensiones del quehacer cultural, no solo la del libro. Yo creo que en los tiempos que vienen, que es un tiempo bien singular en lo que se refiere a lo cultural, porque tiene 2 desafíos principales. Uno es todo el tema de la reconstrucción y reparación en el país. O sea, la cultura debe jugar un rol distinto y mucho más central en la reconstrucción de los espíritus, en la reconstrucción de la vida de todos nosotros, de distintas maneras, y desde abajo para arriba y no solo desde arriba para abajo. Y en segundo lugar, creo, le diría a Pablo Ditborn, que viene un tiempo en que viene una discusión sobre el rol de la cultura en el desarrollo, porque hasta ahora el enfoque economicista le ha dado un rol muy lateral, muy no secundario, pero complementario, muy paralelo y no central. Y Chile tuvo un crecimiento de 5 a 25 mil dólares per cápita, y la verdad que la cultura se mantuvo bastante limitada, y yo creo que Pablo puede ser un gran representante o parte de este consejo. Yo creo que su opinión es muy importante en lo que viene en el país, en la dimensión cultural, y por eso con mucha convicción creo que debe estar ahí. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Montes. Por lo tanto, el senador García no está conectado en este minuto, señor secretario. Entonces, unánimemente, ¿no es cierto?, respaldamos como comisión, ¿verdad?, a don Pablo Ditborn para este consejo. Perfecto. Vamos a esperar entonces la urgencia que tiene que renovar el Ejecutivo a la SECPRES, y de esa manera enviamos el oficio a la sala. Así es. Bien. Bueno, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este primer punto de la tabla, señora ministra, Loreto, don Pablo, don Juan Carlos, subsecretario. Hasta pronto. Muchas gracias. Felicitaciones, don Pablo. No, gracias, muy amables, han sido muy gentiles y les agradezco enormemente. Señora ministra. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces al siguiente punto de la tabla. Señor secretario, yo antes sí quería, como lo hemos hecho en otras comunicaciones, que hoy día el G9 nos notificó de que había sido elegido don Alino Borges como presidente del G9, enviarle como comisión, digamos, una nota atenta de saludo y, por supuesto, nuestra disposición al diálogo con ellos, con los rectores del G9, que son los rectores de regiones, además, en todos los ámbitos que requieran. Si les parece a los miembros de la comisión, ¿habría acuerdo para enviar la nota? Perfecto. Tal cual como se va a mandar una nota al presidente de la Corporación del Libro de Lectura, diciendo que le va a invitar durante la discusión en particular del proyecto del libro electrónico. Presidente,
En segundo lugar de la tabla está el proyecto asignado con el boletín 13.546-29, es un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 19.712 del deporte para dar prioridad en la asignación de los recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte a los sectores más vulnerables de la población. Recordarán ustedes que este proyecto comenzó su discusión en esta instancia la semana anterior, 12 de abril. En esa oportunidad se escuchó al señor subsecretario del Deporte, don Andrés Otero, y la comisión, si bien es cierto, respaldó el contenido del proyecto de ley, entendió la necesidad, y como es un proyecto que se encuentra en discusión general, en particular en este trámite, de incorporar una redacción que defina qué es lo que se entiende por vulnerable para efectos de poder despachar este proyecto y remitirlo a la sala para su discusión. Gracias, secretario. Bueno, como usted ha señalado, lo que los distintos colegas planteamos en la sesión anterior es que nuestra conformidad con este proyecto, que está muy bien inspirado, o sea, que podría no estar de acuerdo en que los recursos de este fondo en particular vayan a sectores más necesitados, pero había necesidad de precisar lo que se entiende por vulnerabilidad, entre otros aspectos que fueron planteados acá por los colegas. Entonces le ofrecí la palabra al Ejecutivo, a don Andrés Otero, subsecretario del Deporte, para ver cuál es la propuesta que nos trae. Gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a todas las señoras y señores senadores presentes hoy. No es mucho más, aparte de lo señalado la semana pasada, presidente. Este es un proyecto, y solo recordando que es una moción de algunos parlamentarios, de algunos diputados en particular, pero que sí cuenta con el apoyo, el respaldo del Ejecutivo, dado que Fondeporte es la principal herramienta para financiar los distintos proyectos deportivos que nacen como iniciativa de distintas organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deporte, tiene líneas de financiamiento hacia las federaciones deportivas de asignación directa, además de todos los talleres y los programas propios del Ministerio. Pero esta es la única herramienta robusta que tenemos para financiar lo que viene como propuesta de las organizaciones. Y esto es tanto para aspectos de infraestructura, para mejora de algunos recintos, también para equipamiento deportivo, para organización de campeonatos, para el fomento de algunos deportistas propiamente tal. Y hoy día su asignación en todas las regiones del país queda a criterio del Ejecutivo, si bien hay unos procesos de formulación. Quien lo gana no necesariamente es la organización que puede ser considerada más vulnerable, sino que a fin de cuentas es la que mejor sabe postular y usar la herramienta. La postulación a los proyectos Fondeporte es muy estricta, es muy robusta, por los problemas que hubo en el pasado, es muy burocrática, es difícil, esa es la verdad. Entonces, por lo general, las organizaciones más vulnerables están más desamparadas, se podría decir, para el momento de postular. Y lo que hace este proyecto es que les da una priorización y permite que estos recursos puedan llegar hacia los clubes de barrio, hacia las organizaciones, pueden ser incluso juntas de vecinos, de lugares más vulnerables. Pero, tal como decíamos la semana pasada, presidente, es muy importante que en el proyecto se defina bien qué se entiende por vulnerabilidad, porque hoy día el concepto está muy abierto en la definición en el proyecto, y dada la apertura que tiene, obviamente esto va a volver a quedar a criterio de qué se entiende por vulnerabilidad al momento en que se hagan las postulaciones. Por lo tanto, nos parece que esa es una perfección que tiene que tener este proyecto de ley en particular, presidente. Me acompaña hoy día Cristian Águila, nuestro jefe de la división jurídica del Ministerio del Deporte, que me gustaría, si es que usted así lo estima, presidente, pudiera complementar un poco lo que señalé. Gracias, presidente. Presidente, solamente hacer presente que ahí se compartió en la pantalla el comparado de este proyecto de ley para que puedan ver los senadores en las diferentes partes, en las diferentes letras del artículo 43 de la ley 19.712, donde se incorpora la modificación de que trata esta iniciativa de ley. Sí, ya tenemos la pantalla abierta, compartida. Voy a darle la palabra al jefe jurídico del Ministerio del Deporte, señor Águila, pero antes me había pedido la palabra la senadora Yanna Proboste.
presidente. Si quiere, escuchamos al jefe jurídico. Lo que pasa es que mi preocupación es más de fondo de este proyecto, que algo de lo que planteaba también el senador Montes en la sesión pasada. La dificultad no necesariamente es si agregamos o no el concepto de vulnerabilidad en esta distribución. El problema de con la política de deporte y la política de deporte hacia todos nuestros sectores, porque si no, lo que tenemos es que finalmente se comienzan a construir infraestructuras sin proyectos deportivos asociados. O lo que es peor, se comienzan a construir infraestructura en donde después las organizaciones sociales le dicen, oye, pero para que puedan usar la cancha tienen que pagar 5.000 pesos y al final los niños siguen jugando la pelota en la calle porque no tienen para pagar lo que les cobra la organización. Entonces, a mí, de verdad, presidente, yo no tengo ninguna animadversión a este proyecto. Creo que es de pura buena intención, que no establece ni siquiera lo que vamos a entender por vulnerabilidad, pero lo que a mí más me preocupa es que no tenemos en esta comisión, no hemos tenido la posibilidad de escuchar a la ministra. ¿Cuál es la política deportiva? ¿Cuál es la política deportiva masiva frente a una situación que hoy estamos viviendo, además en el marco de esta pandemia, vinculado al mejoramiento de la salud mental? ¿Cuáles son esos apoyos? Entonces, la verdad, a mí me parece que es bien importante que la comisión esté discutiendo este proyecto de ley, porque en el fondo durante todo este tiempo lo que no hemos podido hacer es discutir cuál es la política de deporte recreativo, formativo, que se está llevando adelante, porque aquí yo creo que el desafío, y yo lo escuchaba con harta preocupación en la sesión pasada, y se daban ejemplos de comprar camisetas, entonces uno dice, ¿y eso es efectivamente una contribución significativa? Cuando lo que nosotros vemos hoy día es que en las comunidades, los deportistas que han tenido acceso a formar parte de un deporte más competitivo tienen que seguir haciendo los platos únicos para poder cubrir los gastos de los deportistas sin apoyo, en donde no hay un proyecto más colectivo, más comunitario de cómo apoyar a los jóvenes, a la familia. Entonces, a mí de verdad creo que la discusión solo de este proyecto se queda corto respecto de la preocupación que debiéramos tener en esta comisión. Eso es mi punto, presidente. Yo igual voy a escuchar al jefe jurídico y valoro que usted haya tenido la disposición también de no colocar este proyecto en votación la semana pasada. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Proboste. Tiene la palabra el señor Águila. Perfecto, senador. Presidente, muchas gracias. Igual a usted y por su intermedio a todos los senadores que nos acompañan. Efectivamente, creo que tiene un punto la senadora Proboste al referirse tal vez al desconocimiento que existe hoy día dentro de la política que existe actualmente, tanto en el sector deportivo, tanto en el Ministerio como en el IND. Creo que sería muy conveniente dar a conocer la política de infraestructura deportiva, la política como se está haciendo tanto en el deporte formativo, recreativo, social, que se está haciendo a lo largo del país. Esto sería muy interesante que la comisión estuviera en conocimiento. Nosotros constantemente estamos en todo momento dispuestos en la comisión de la corporación para dar a conocer cuál es la política en que estamos realizando. Yo creo que sería muy conveniente de que la comisión del Senado tuviera acceso a nuestra política a nivel para que estén al tanto. No obstante eso, creo que es conveniente señalar que este proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, ya habíamos nosotros alertado en la sesión anterior de que existía una carencia de definición de lo que era la población vulnerable. Más allá de buscar una definición adecuada, consideramos que tenemos dos posibilidades de mejorar el proyecto. Creemos que puede ser la población vulnerable de acuerdo al registro social de hogares de Mideso. Esa alusión podría ser un criterio de elegibilidad conveniente para el Fondeporte. También hemos encontrado en la ley 20.530 y en particular en el artículo 2, numeral 3, existe una definición. Esta es la ley que crea
para los que no lo tengan presente, que crea el Ministerio del Desarrollo Social y Familia y modifica una serie de cuerpos legales. En el numeral que acabo de señalar, en el artículo 2, numeral 3, se define lo que es no población vulnerable, pero sí personas o grupos vulnerables. Esto podría ser también una remisión o una modificación en cuanto a técnica legislativa del proyecto de ley que estamos comentando, señalar en vez de población vulnerable, personas o grupos vulnerables y hacer una remisión a esta normativa. Hago al tiro el alcance de que la propia ley señala que para los efectos de esa ley se definen ciertos conceptos, entonces habría que hacer una remisión y efectivamente lo que hace la 20.530 es definir personas o grupos vulnerables como aquellos que por su situación o condición social, económica, física, mental o sensorial, entre otras, o por presentar carencias de un punto de vista multidimensional, se encuentran en desventaja y requieren de un esfuerzo público especial para participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida y bienestar social. Si bien esto también es cierto, no obstante, la solución de la definición o de la remisión no viene a solucionar completamente el proyecto de ley, porque uno también tendría que preguntarse cómo se acredita este criterio, este nuevo criterio de elegibilidad dentro del Fondeporte, cuál sería el criterio para poder, ¿cómo se llama?, los requisitos para poder, cuando existen dos o tres o grupos más grupos vulnerables que estén postulando el Fondeporte, el criterio de discriminación positiva respecto de uno o de otro. Eso para poner en conocimiento, senador Quintana. Muchas gracias. Ofrecemos la palabra. Bueno, aquí hay una propuesta concreta que se ha hecho respecto de remitirnos hay dos opciones, ¿no es cierto?, a la del Ministerio de Desarrollo Social o al Registro Social de Hogares. Yo creo que la norma del Ministerio de Desarrollo Social es más amplia, hay otros aspectos sensoriales y no solo carencias desde el punto de vista socioeconómico. Creo que eso también va con las definiciones, pero bueno, ahí hay un punto, la senadora tiene razón, la senadora Proste, que nos gustaría conocer, no solo a propósito de este proyecto, sino de manera más integral. Vienen otras iniciativas sobre federaciones deportivas, aunque ahí la ministra sí nos señaló su interés de poder concurrir a la comisión. Ofrezco la palabra. Senador Monte. Mira, yo ya lo dije en la sesión pasada, pero quiero reiterar. Yo creo que el deporte popular, porque no es solo de vulnerabilidad, está en una situación de crisis. Antes de la pandemia y que se profundiza con la pandemia, al menos en las grandes ciudades. O sea, que hay un problema, no sé si lo identifica el equipo del ministerio. Yo comparto lo que ha dicho la senadora Yana Proboste, que sería bastante importante conversar esto con la ministra antes de tomar una decisión sobre un aspecto parcial. Y creo que todos sabemos que antes el problema principal es que los niños se fueron retirando de las canchas. Y si alguien tiene estadísticas que indican lo contrario, sería bueno contar con ellas. O sea, yo podría contar en Puente Alto, contar en distintas comunas cuál es la situación. Y la razón principal es la inseguridad. La inseguridad en torno a las canchas. O sea, aquí recuperar las canchas como un espacio de encuentro supone una tarea pública, supone que haya monitores, supone que haya mantención de las canchas, alguna forma de administración. Yo le preguntaría al subsecretario cuántas canchas públicas hay en Chile y qué pasa en las canchas públicas, cuál es la situación de deterioro. Y se construyen y no se define un modelo de gestión, un modelo de administración y un modelo de actividades ahí, porque las canchas son un espacio de gran riqueza para construir cohesión social. No es solo un problema del deporte, es un problema de construir vida comunitaria, construir lugares de encuentro, lugares para compartir. Y yo creo que esto está bastante subvalorado en la política social en general en periodos normales, no el actual de pandemia. Y por eso creo que cualquier orientación supone revitalizar estos espacios de encuentro, recuperar el rol de los niños en la vida y en la cohesión social. Entonces, no sé, decir que lo más vulnerable, ¿qué significa lo más vulnerable? Aquí lo central es vitalizar el rol del deporte en el desarrollo, en la vida, porque esto se fue quedando por el lado. Aquí siempre, en esto, como en la cultura y en otras cosas, hay un conflicto entre la estrella y el mundo popular. Hay un conflicto.
Y cómo y en ese sentido la palabra vulnerable, el término vulnerable podría ayudar a poner una prioridad para que estos recursos no se lo coman las estrellas. Me refiero a los más connotados, más consagrados. Y eso yo lo reconozco. Pero si eso no va acompañado de una política, porque aquí la otra persona de la Subsecretaría del Deporte parece como que nosotros no supiéramos que es una falta de información. Y yo le diría, tenemos más información de la que usted cree. Y lo vemos permanentemente porque tenemos vínculos con distintas canchas, ¿eh? Distintos lugares y vamos, no estoy diciendo ahora en la pandemia porque ahora ni siquiera miramos por la ventana, pero en los periodos normales nosotros tenemos un vínculo bastante intenso con el deporte, por lo menos porque algunos valoramos el deporte. O sea, el término vulnerable permite priorizar, pero no necesariamente permite potenciar. Y por eso yo creo que es muy razonable lo que ha dicho la senadora Proboste, que es bueno hablar con la ministra y es bueno tener una claridad de política. Aunque a este gobierno le queden 10 meses y 22 días, la verdad que igual son días que hay que, en el periodo de recuperación. O sea, si nos va bien con la pandemia ahora, ¿qué es lo que va a hacer octubre? ¿Qué es lo que va a hacer noviembre? Un periodo distinto, un periodo de recuperación de la vida en común. Y en ese sentido el deporte puede ser un factor que ayude mucho junto a cultura y junto a otras dimensiones. Eso es lo que yo me sumaría a Yana Proboste, como siempre, que ella nos guía, en términos de convocar a la ministra y por lo menos pedirle que se explicite un poco lo que ella piensa en política. Yo además con la ministra conozco lugares que ella también conoce, lugares que ella podría ver lo que está pasando con el deporte, que no estamos bien, estamos mal, antes de la pandemia. ¿Eh? Presidente. Muy bien. Gracias, senador Monte. Hay una invitación entonces ahí claramente para la señora ministra para venir a la cancha. Bien, me ha pedido la palabra la senadora Yana Proboste y a continuación el senador Claudio Alvarado. Y el subsecretario al final. ¿Sí? Senador. Presidente, yo quiero volver a insistir, porque cuando se pone de ejemplo los temas de infraestructura, se me venía a la mente. Cuando uno revisa, por ejemplo, la cantidad de inversión que se ha hecho con las pistas sintéticas del país, las pistas atléticas sintéticas, uno dice, después de eso, es que nosotros debiéramos ser potencia atlética latinoamericana. Yo dudo que otro país tenga la cantidad de inversión que hoy día existe en nuestras comunas de pistas sintéticas. Entonces, de atletismo. Entonces, esto refuerza lo que yo he señalado, presidente. El problema es que estos no van asociados a proyectos deportivos. Y la dificultad que hoy día tenemos es que yo no dudo que la iniciativa que presenta esta moción parlamentaria de decir en que en Fondeporte pongamos una prioridad. El problema es que si nosotros nos colocamos como país la prioridad en el deporte, en entender que hoy día para la recuperación necesitamos también dotar de mayores herramientas a todas nuestras familias en materia deportiva, vamos a estar frente a un escenario que es muy complejo. Solo quiero colocar un dato. La cantidad de guaguas nacidas en esta situación de pandemia y las limitaciones de desarrollo psicomotor tienen una repercusión muy importante en temas de lectoescritura. Si nuestros niños y niñas desde temprana edad no pueden moverse, no pueden desarrollar equilibrio, no pueden correr, eso tiene un efecto en su desarrollo psicomotor, en su retraso psicomotor, pero eso además tiene impactos en la lectoescritura. Entonces, uno se pregunta si esto basta con que alguien diga, no, mire, vamos a aumentar la franja. Si cuando uno mira en los programas de CNTV no está presente el tema del ejercicio saludable, de la movilidad para nuestros adultos mayores. Entonces, yo creo que es muy importante que el Ministerio diga cuál es la política deportiva para todo nuestro país, particularmente en deporte formativo y deporte masivo, y particularmente cuál ha sido su política en situaciones de pandemia. Muchas gracias, senadora Proboste. Le ofrece la palabra inmediatamente al senador Claudio Alvarado. Sí, sin embargo, quería decir algo, lo señalaba también la senadora recién. Esta es una moción de algunos diputados, bastante transversal por lo demás. Entonces, yo siento que esto es un proyecto bastante acotado. A mí me hace sentido porque creo que un proyecto como este, el efecto que hace es reducir la discrecionalidad que todos sabemos que ha existido en el pasado y sigue existiendo.
sigue existiendo hoy día en el actual ministerio. Probablemente el nivel central aquí en esto es cuidadoso, pero en las regiones aquí hay gente muy ingeniosa, digamos. Entonces, desde ese punto de vista me hace sentido. No obstante, claro, aquí se ha planteado el tema de que venga la ministra para plantear una mirada más global. Yo siento que este proyecto es tan sencillo como se ha expresado. Debo sí señalar de que no noto al Ejecutivo del todo convencido, particularmente al señor Águila. Me tocó escucharlo en su intervención tiempo atrás en la Cámara, y cuando invitaron los diputados miembros de la Comisión de Deporte, noté que el Ejecutivo tenía más convicción al respecto. Entonces vemos que hoy día ya el tema no es solo la definición, sino que como que se abren opciones. Yo creo que no están las condiciones hoy día para votar este proyecto, por sencillo que sea. Creo que vamos a tener que escuchar a la ministra en una próxima oportunidad, entendiendo que este no es un proyecto que no lo haya solicitado el gobierno, para nada. Este es un proyecto que viene de la Cámara, más bien declarativo, atendiendo a requisitos, cosas muy específicas, como muchas iniciativas, a veces también tanto más sencillas que esta que nosotros despachamos a la Cámara. Senador Claudio Alvarado. Presidente, a ver, desde el punto de vista del Fondo Nacional del Deporte, yo creo que por su naturaleza y desde su creación, la motivación principal precisamente fue llegar a aquellos sectores con menos disponibilidades, con menos oportunidades, con menos recursos, o en definitiva, más vulnerables. Porque el deporte de élite siempre va a encontrar un mecenas que bajo la ley, ¿no es cierto?, que puede recobrar impuestos, le va a entregar recursos. Por lo tanto, y de hecho la prueba fehaciente de eso es de que prácticamente el deportista o las instituciones deportivas financiadas bajo la ley de donaciones prácticamente 3 veces al Fondo Nacional del Deporte. Entonces yo creo que cuando este fondo llega a las regiones, llega a las provincias, a las comunas, desde ya está yendo al deportista de los sectores urbanos poblacionales, de los sectores rurales, o sea, ya tiene una cierta y determinada focalización. Y en ese sentido a mí me gustaría conocer un poco, en rasgos generales, si nos pudieran informar, cuál es la distribución de este fondo, no en específico, no en el detalle, sino que básicamente, ¿no es cierto?, cuántos van a clubes o sectores, entidades deportivas poblacionales, rurales, que de hecho son más vulnerables. Por lo tanto, yo estoy convencido de que agregarle esa frase adicional no aporta nada nuevo a lo que se hace. Por lo tanto, me gustaría disponer de esa información para verificar si aquello que estoy expresando tiene algún dejo de razón o coincide con lo que se hace, o definitivamente también este Fondo Nacional del Deporte está aportando o llevando recursos a aquellas instituciones que eventualmente tendrían otras posibilidades a través de otras fuentes de financiamiento. Pienso y estimo que no es así, pero me gustaría corroborarlo, y por eso, por su intermedio, señor presidente, me gustaría pedir esa información. Muy bien. Se solicita entonces información al Ejecutivo. Señor subsecretario y luego el señor Águila. Gracias, presidente. Sí, me gustaría comentar varias cosas respecto de lo que han dicho, y me parece súper interesante el debate que se ha estado formando. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con lo que señalaron los senadores Montes y Proboste, en el sentido de que hay un problema en torno al deporte. Y además, y de acuerdo a la última encuesta nacional de hábitos del año 2018, que es el gran instrumento para medir la práctica deportiva que existe en Chile, tenemos que 8 de cada 10 chilenos no hacen deporte, no hacen actividad física, lo cual es una cifra angustiante, y que además se hace más angustiante cuando uno se da cuenta que mientras uno es más pobre, menos acceso al deporte tiene. Y esas son cifras, son datos duros de una encuesta nacional de hábitos hecha por la Universidad de Concepción, y que es el gran instrumento, como insisto. En ese sentido, solo decir que desde la campaña del presidente Piñera en la materia deportiva, donde me tocó participar en la construcción del programa deportivo, nosotros atendimos precisamente ese tema que mucho les inquietaba a ustedes y que nosotros lo compartimos. Durante el primer gobierno del presidente Piñera, sin ir más lejos, se construyó en el programa Chile Estadio, se construyeron un montón de canchas en distintos sectores del país. En la región metropolitana principalmente me tocó ir a verlos durante la campaña, y efectivamente uno veía que las canchas estaban tiradas, o incluso algunas ya se las habían tomado y eran casi un campamento. ¿Y eso por qué? Es precisamente por eso, por la falta de una política para la administración de ese recurso. Se construye la cancha y después queda tirada.
o ni hablar todo lo que pasó con los estadios de fútbol profesional, que eran estadios que si bien vinieron a llenar un vacío porque la infraestructura deportiva en Chile estaba muy a mal traer cuando comienza este programa con los estadios bicentenarios el año 2008, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que lo continuó el presidente Piñera en su primera administración y lo continuó la presidenta Bachelet en su segunda administración. Siempre estamos pensando que son estadios con recursos de todos los chilenos y por lo tanto que terminen casi secuestrados por los equipos de fútbol profesional, que no dejan que los colegios hagan su clase de educación física o que la comunidad no vaya a hacer deporte ahí porque el domingo jugamos contra Colo-Colo, entonces no queremos que nos dañen el pasto. Eso no puede ser. Y esas son cosas de las cuales nos hicimos cargo. Primero, terminando con el tema de los estadios de fútbol profesional, salvo los que estaban comprometidos de última instancia, ya no se construyen más estadios de fútbol profesional y nosotros pasamos a una política donde lo primero que hicimos fue un levantamiento 346, que se llama el Plan 346, donde analizamos en cada una de las comunas qué infraestructura deportiva se tiene, tanto pública como privada, como de las Fuerzas Armadas, para ver cuál es la real necesidad de infraestructura deportiva en esa comuna, porque pasaba que el alcalde nos pedía, por ejemplo, una cancha o nos pedía un polideportivo y resulta que si uno hacía y ve lo que hay en ese lugar, es que ya hay gimnasios, ya hay cancha, entonces uno dice, ¿para qué quiere una cancha? A lo mejor necesita una piscina. Y así tratar de ir hacia lo que más se necesita. O muchas veces me pasó que en Aysén, por ejemplo, nos estaban pidiendo un estadio atlético y resulta que no había atletismo en la región, no había clubes, no había nada. Entonces uno pregunta, ¿realmente se necesita eso o a lo mejor se necesita otra cosa? A lo mejor sí, la respuesta puede ser que se necesita un estadio atlético para fomentar el atletismo, pero eso tiene que ir aparejado a un programa que tenga un cierto relato, porque de lo contrario es un candidato a ser un elefante blanco, que es lo que no queremos. Nosotros dentro de los polideportivos Elige Vivir Sano, que es la gran política, nosotros no solamente es la construcción de la infraestructura, que es una infraestructura de calidad, sino que va aparejada a un programa que tiene 3 partes, bloques para que los colegios que no tienen la infraestructura para una clase de educación física puedan hacer su clase de educación física en estos centros. Y hoy día en Lo Espejo, en San Ramón, por mencionar 2 de la región metropolitana, hasta antes de la pandemia teníamos un muy buen problema y era que estábamos copados con la cantidad de colegios, lo que hace que la necesidad de construir más pueda ir creciendo. Un segundo bloque para todos los talleres del Instituto Nacional de Deporte, tanto de los programas Crecer en Movimiento como del programa de Deporte Participación Social. Y un tercer bloque para la comunidad, abierto a la comunidad para que se use la sala de musculación, el gimnasio, porque no todos tienen la posibilidad de pagar una mensualidad en un Pacific o en un Sportlife en estos gimnasios y tienen ahí la posibilidad de ir a hacer gimnasia. Y también para que distintas actividades de la comunidad, como por ejemplo, ya que puse el ejemplo del Centro Elige Vivir Sano de San Ramón, está la liga de fútbol down que tenemos ahí y que todo esto dio muchos réditos, muy buenos resultados. Todo esto, evidentemente, antes de la pandemia, porque después todo ha estado muy inestable en cuanto a que se abren, se cierran, dependiendo de las fases del plan paso a paso. Nosotros hemos tratado y hemos construido una política precisamente en todo esto, con nuestros talleres y con esta infraestructura y este levantamiento, el Plan 346, que está en pleno funcionamiento en cuanto al levantamiento que estamos haciendo región por región y comuna por comuna. Respecto de lo que planteaba y consultaba el senador Alvarado, esos datos nosotros los tenemos y encantados se los vamos a hacer llegar a esta comisión, datos de a quién va el aporte del Fondeporte, y eso es lo que yo más quería resaltar, porque dentro de esta política de actividad física y deporte que nosotros tenemos, donde a través del IND, del Instituto Nacional de Deporte, nosotros tenemos talleres de distintos programas que aportan o que van en beneficio de la comunidad, evidentemente también lo que ocurre es que la comunidad muchas veces tiene sus propias ideas, tiene sus propios anhelos, tiene sus propios sueños, y la forma y la única herramienta legal que en la ley 19.712 tenemos para poder aportar a estas iniciativas es el Fondeporte. Y evidentemente, y bien lo dijo el senador Alvarado, en general quienes cuentan con financiamiento privado, que son por lo general las personas que tienen menos problemas y menos necesidades, pueden contar con ese financiamiento y está la ley de donaciones, donde con la excepción tributaria se les puede aportar a través de la ley de donaciones con fines deportivos. Pero cuando se es más vulnerable, tienen menos posibilidades. Y ahí es donde una buena definición y este proyecto puede quitar un poco el criterio de quien esté de turno, digamos, en el Ministerio, en el Instituto Nacional de Deporte, y se pueda ayudar a la población más vulnerable para distintos proyectos que evidentemente complementan y que son parte de una política deportiva.
Si bien es cierto que este proyecto no es una iniciativa del Ejecutivo y nosotros tenemos en estos momentos, presidente, 3 proyectos de ley que se están discutiendo en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. De hecho, uno de ellos ya fue aprobado la semana pasada y prontamente, entiendo, va a pasar a discusión en esta comisión. Este es un proyecto que sí cuenta con el respaldo del Ejecutivo porque nos parece que es una iniciativa que va en la línea de lo que nosotros queremos como ministerio y de nuestro programa de gobierno en materia deportiva. Eso, presidente. Bien, está claro que este proyecto no lo vamos a votar hoy día. Hay una petición ya bien explícita de invitar a la ministra, que pudiera ser justamente, como dice su secretario, a propósito de otra iniciativa que viene a la comisión, y por lo tanto podríamos bien dejarlo pendiente para esa ocasión. De todas maneras, yo quisiera ofrecer la palabra en los minutos finales al señor Cristian Águila, porque es bueno tener claro ya, el tema de la remisión a la ley, que puede ser la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social, el artículo 2, puede ser una opción, pero sería bueno también saber qué otro aspecto creen ustedes que habría que modificar, porque eso hay que dejarlo claro desde ya si queremos aprobarlo en algún momento. Señora Águila. Sí, senador, primero que nada, decir que lo que señaló el senador Alvarado, yo creo que es un muy buen punto. No sé si nos van a oficiar respecto para poder entregar la información o nosotros podemos contestar de motu propio, creo que es muy interesante. Yo creo que hay un punto para que ustedes conozcan cómo se distribuye actualmente el Fondo Nacional del Deporte, porque efectivamente no se distribuye a los grandes clubes, sino precisamente, o a las federaciones, sino que va orientado precisamente a quienes postulan. Hay unas bases, hay un concurso, existe un proceso de postulación, existen los que se llaman criterios de elegibilidad, y lo que hace este proyecto precisamente es tomar uno de estos criterios y poner como obligatorio que siempre se considere como criterio de elegibilidad la población más vulnerable. Entonces, frente a eso, que es una buena idea, pero insisto que yo creo que se puede solucionar mediante la gestión, más que a través de un proyecto de ley. No es menor que hay que definir y señalar correctamente quiénes se entiende por población más vulnerable dentro de quienes postulan al Fondeporte. Y eso es crucial, porque hay que tener eso presente. Quienes postulan al Fondeporte, cuál es el público que accede al Fondeporte y cómo puede efectivamente acceder según la normativa hoy día reglamentaria. Muy bien, muchas gracias entonces a los invitados del Ministerio del Deporte por su concurrencia a esta sesión. Está claro que esto va a quedar pendiente y cualquier precisión tal vez se puede hacer llegar poco antes de la próxima sesión a la Secretaría, para tener ya una propuesta un tanto más afinada, o si finalmente no se toma la decisión de no votarlo. Vamos a pasar entonces, agradecemos a los invitados del punto 2, señor secretario. Muchas gracias, señor Águila, muchas gracias. Vamos a pasar al tercer punto de la tabla y nos acompaña para eso el subsecretario de Educación Superior, don Juan Eduardo Vargas. Señor secretario, usted va a hacer una introducción. Sí. Estamos hablando ahí de estatutos, básicamente, ¿cierto? Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, el proyecto de ley que está en tercer punto de la tabla es un proyecto que se encuentra en el segundo trámite constitucional. Es una moción de los diputados señora Cristina Girardi, señor Rodrigo González, Camila Rojas, Juan Santana, Camila Vallejo, Mario Venega y Gonzalo Vinca. Este proyecto de ley fue despachado en la Cámara de Diputados, llegó a la Comisión del Senado en el mes de marzo pasado, 2021, y su finalidad básicamente es modificar la ley 21.094 con el objeto de ampliar en un año el plazo para la reforma de los estatutos de las universidades, que actualmente es de 3 años. El proyecto de ley propone aumentar este plazo en 4 años. Este proyecto de ley está inserto en la situación originada en el país como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Así se establece en la suma del proyecto, que es en esa lógica en la cual se presentó este proyecto de ley, y el proyecto fue, como les digo, objeto de discusión y votación particular y general en la Cámara de Diputados. Para este proyecto, como usted se ha dicho, señor presidente, además del subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas,
También había confirmado su asistencia, pero no lo veo por el momento, al presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, rector de la Universidad de Chile, señor Vivaldi. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Como usted ha señalado, en esta parte de la sesión tiene como propósito escuchar básicamente al Ejecutivo, representado acá por el subsecretario Eduardo Vargas, y luego al presidente del CUECH, quien aún no se ha conectado. Y por supuesto después con los colegas vamos a definir la lista de invitados para escuchar en este proyecto. Señor subsecretario, entonces le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar a todos los senadores y senadoras de esta comisión. Y me gustaría referirme brevemente a este proyecto y a la postura que tiene el Ejecutivo, que por cierto es la misma que manifestamos en la Cámara. Este proyecto, tal como lo manifestó el secretario, tiene como propósito fundamental y único, en verdad, postergar en un año el plazo que tienen las universidades estatales, ciertas universidades estatales, para adecuar sus estatutos, o más bien para proponer una reforma de sus estatutos de forma tal de que esos estatutos se adecúen a lo que la ley 21.094, la ley sobre universidades estatales, contempla. No son todas las universidades estatales las que están obligadas a hacerlo, solamente aquellas cuyos estatutos entraron en vigencia con anterioridad al 11 de marzo de 1990. Esas son las que en estricto rigor están obligadas a presentar una reforma de estatutos de forma tal de que sus nuevos estatutos se adecúen a lo que la ley 21.094 establece respecto sobre todo a gobernanza de esas instituciones. ¿Cuáles son las razones, presidente, por las cuales nosotros consideramos innecesario este proyecto? No es que nos opongamos mayormente, pero la verdad es que sobre la base de lo que a continuación voy a decir, consideramos que no es estrictamente requerido este proyecto de ley. En primer lugar, debo dar cuenta de que los propios rectores, las propias instituciones, nos han transmitido el avance que han podido realizar en estos casi 3 años desde que se aprobó la ley 21.094. En efecto, el día 5 de junio del año 2018 fue publicada esa ley, y por lo tanto el plazo que existe para presentar esta propuesta de reforma de estatutos vence ese mismo día 5 de junio de este año. En consecuencia, son ya prácticamente 3 los años que han dispuesto las instituciones para llevar a cabo sus procesos. Procesos que deben ser participativos de acuerdo a lo que la misma ley 21.094 establece, dispone. Ahora bien, también es importante señalar que en contextos de pandemia, las universidades estatales han podido echar mano de los recursos telemáticos que ahora mismo, por ejemplo, estamos nosotros utilizando. Es decir, que la pandemia no ha imposibilitado, ni siquiera podríamos decir que ha obstaculizado los procesos participativos que deben dar pie o deben dar origen a la reforma de estatutos que proponga cada universidad. Incluso, bajo cierto punto de vista, podría decirse que los ha facilitado, por cuanto la posibilidad real de que en el mismo momento personas ubicadas en localizaciones geográficas distintas puedan participar de un evento participativo, de un evento en el que se requiere de su opinión, por supuesto que es facilitado por herramientas tecnológicas como la que estamos utilizando nosotros en estos instantes. Por otra parte, presidente, también debo necesariamente agregar que la Subsecretaría de Educación Superior ha dispuesto la ayuda permanente a las universidades estatales, ya sea participando directamente en instancias que aglutinan a las universidades estatales o a través de medios telemáticos o incluso de distintos otros medios electrónicos. Siempre hemos
estado a disposición de las instituciones de educación superior y en este caso de las universidades estatales para poder facilitar los procesos que finalmente deben desembocar en esta presentación de una propuesta de reforma de estatutos. Por otra parte, presidente, debo decir que hemos mantenido en ese sentido un permanente contacto tanto con el Consejo de Universidades Estatales, con el CUECH y también con el Consejo de Coordinación, que es una institución nueva que establece la propia Ley 21.094. Y a través de esas instancias también hemos podido seguir de cerca los avances de este proceso. Al punto que, de hecho, a mediados de diciembre del año pasado sostuvimos una reunión en la que participó la directora del Consorcio de Universidades Estatales, Alejandra Contreras, y diversos rectores de universidades estatales. En particular, en esa sesión participaron los rectores Eduardo Hebel, Álvaro Rojas, Alberto Martínez, Celso Arias y Óscar Garrido. Esa reunión había sido citada, o más bien, había sido solicitada por el propio rector Vivaldi. En esa reunión, nosotros dimos cuenta de los procesos que habíamos propuesto a las universidades para que esto se cumpliera en el plazo que establece la ley. Y habíamos pedido, presidente, que nos enviaran en forma previa al 5 de junio las propuestas de reforma de estatutos. Sin embargo, ante la solicitud de algunos rectores en términos de que requerían de más tiempo para culminar sus procesos internos, es que nosotros, por supuesto, que accedimos a extender ese plazo interno, dejándolo en el plazo que la ley establece, esto es, el 5 de junio. En esa reunión, los rectores se manifestaron de acuerdo con que con eso ya les bastaba para poder dar culminación apropiada a los procesos que habían desarrollado en sus propias instituciones, siendo, por lo tanto, presidente, según lo que los mismos rectores manifestaron, innecesario alargar o prorrogar el periodo de vigencia de este articulado transitorio que establece la ley 21.094. Por último, presidente, durante este año, 2021, hemos tenido ya dos sesiones del Consejo de Coordinación de Universidades Estatales. Una la sostuvimos en enero de este año y la otra hace un par de semanas atrás. Y en ninguna de esas sesiones se ha hecho ver por parte de ningún rector de universidad estatal la necesidad de postergar la vigencia de este plazo que establece la ley 21.094. Es por eso, presidente, y con esto ya culmino estas palabras, que nos parece que de una u otra manera los procesos se han podido realizar en las universidades, se han hecho de forma participativa, echando mano de los recursos tecnológicos de los que disponemos actualmente, y que en consecuencia, contando además con la ayuda y colaboración de la Subsecretaría de Educación Superior, no es necesario estirar más o, digamos, prorrogar más este plazo de vigencia que establece la ley 21.094. Es por eso, presidente, que no consideramos ni, por supuesto, ni recomendamos la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor subsecretario Vargas. Correspondería entonces a continuación, ya está conectado, ofrecer la palabra a don Nenio Vivaldi como presidente, el rector de la Universidad de Chile, pero como presidente del Consorcio de Universidades del Estado. Muchas gracias, senador Quintana. Agradezco esta oportunidad, saludo a todos los presentes. Si me permiten compartir pantalla, voy a hacer una presentación y voy a procurar también referirme a la situación en que estamos en la universidad. ¿Se ve bien? Se ve bien. Sí, sí, se escucha. Sí, se ve bien. Sí. El se escucha puedo decirlo porque escucharon el se ve bien. Ya, muchas gracias. La Comisión de Educación del Senado de Chile hacemos esta presentación. En primer lugar, la idea de los nuevos estatutos para universidades estatales, la consideración de postergar la modificación de los estatutos, debe tener en cuenta por una parte la importancia de volver a contar con estatutos que, a diferencia de lo actualmente vigente en la mayoría de las universidades estatales, no en todas, sabemos que un grupo de ellas, entre las cuales se cuenta, entre otras, la Universidad de Chile, tienen sus propios estatutos, ¿ya?, que son distintos
a los del periodo de la década 80. Entonces, que representen el sentir de sus comunidades. Ese punto es muy relevante para nosotros, para la mayoría de la universidad, y en el caso de la Chile hasta el 90 y tanto, ya los estatutos eran impuestos por una voluntad totalmente ajena a lo que es la comunidad, a lo que es el mundo de la academia, a lo que es el mundo de la vida universitaria. Y por lo tanto nos parece importante volver a sentir esos valores en los estatutos que nos rigen. Al mismo tiempo, y eso quiero que referirme enseguida, el contexto generado por la situación absolutamente excepcional que vivimos como sociedad y que repercuten inevitablemente en los espacios de interacción de dichas comunidades. De ahí, de estas dos cuestiones convergen los considerandos que vamos a hacer y que van a ser el espíritu de esta presentación. Es muy ecléctico en términos de no queremos ser categóricos, sancionar a nadie, sino que queremos plantear un problema para que los parlamentarios puedan formarse su propia idea de la situación en que estamos. La Universidad Estatal en pandemia, aprovecho de decir un par de cosas, no les voy a tomar más de algunos minutos, pero creo que no deja de ser importante decir cuál es la situación que vive en nuestra universidad. Se ha generado una crisis sanitaria, económica y social sin precedente, y nos parece importante destacar las instituciones como las casas de estudio estatales son válidas y escuchadas por la sociedad. Creo que eso ha sido una cosa muy importante para la ciudadanía chilena. La voz que ha provenido de la universidad y eso ha sido válido en todo nivel, y creo que ha sido, lo digo de inmediato, una actitud muy proactiva, muy constructiva de tratar de atenuar las confrontaciones y reemplazarlas por una actitud de un bien común, que es el sello de la Universidad Estatal por su esencia. Entre las acciones ejecutadas por la red de 18 universidades destacamos los análisis de PCR, los respiradores artificiales que se generaron, la participación de investigadores que fue tan importante en las relaciones con los laboratorios internacionales, insumos de cuidados básicos para evitar los contagios, y especialmente de nuestra universidad enfatizo ya lo que es cómo se promovió el tema salud mental, considerando algo crítico para atenuar el impacto de la pandemia, así como para generar una actitud ciudadana de combatir la pandemia. La importancia de la atención primaria en salud, todas nuestras universidades fueron volcadas a eso, y el impacto que tiene en TTA y la política comunicacional. Un poco estoy hablando de qué ha pasado durante este tiempo en las universidades estatales, ¿no es cierto? Ya, la contribución de la red de las universidades estatales respondiendo a la propia conciencia y misión institucional ha sido enteramente financiada por el presupuesto de las mismas casas de estudio. O sea, es nuestro deber hacer esto y lo hemos hecho. Yo puedo nombrar un caso si ustedes quieren, y lo digo, y quiero decirlo en voz muy alta, ya, la Universidad de Chile financió 26.000 millones de pesos para mantener el hospital funcionando en pandemia. Eso es el costo de la universidad. En estos momentos estamos, aprovecho de mencionarlo, estamos intentando que esto podamos tenerlo como un préstamo con aval del Estado, pero son 26.000 millones de pesos que la Universidad de Chile puso para mantener el hospital funcionando. No sé cuántas instituciones en Chile hacen cosas como esa. Fue reconocida en el mundo la capacidad de Chile para adaptar la función universitaria a nueva realidad de pandemia. Esto recibió felicitaciones muy merecidas del Ministerio de Educación de Chile, de UNESCO y de otras instituciones, sin interrumpir la actividad académica y el proceso formativo. El caso de la Universidad Chilena está lejos de poder compararse con lo que pasó, por ejemplo, en países como incluso Argentina, Brasil, México. No se compara con la capacidad que tuvo Chile de implantar esto. Pero no podemos dejar de hacer notar, discúlpenme, que el desarrollo de la informática en Chile desde la década del 80 fue una tarea enteramente asumida por las universidades estatales, histórica, el famoso primer correo electrónico desde la Universidad de Chile a la Universidad de Santiago, y mientras en otros países fueron los bancos o el gobierno o las empresas quienes promovieron la informática, en Chile fue enteramente la Universidad Estatal la que lo hizo. Y para la Universidad Estatal la inclusión constituye un imperativo esencial, que nunca el nivel socioeconómico sea un factor determinante para la actividad académica. Eso lo hemos dicho todas las universidades estatales al principio. Nosotros no vamos a hacer nada que implique segregación, que implique decir este niño tiene los medios y por lo tanto va a poder participar de esta actividad y este otro que no los tiene no va a poder. Consecuentemente, la universidad invirtió grandes recursos para proveer de infraestructura de conectividad al estudiantado, computadores, tablets, conexión a internet, y ejecutar las transformaciones requeridas para ajustar la docencia a la nueva exigencia de la educación a distancia, manteniendo la alta calidad. Esto es para que se formen ustedes de la
los gastos de la pandemia de las universidades estatales, que son 181.000 millones, ¿ya? Esto está en miles de millones, ya uno diría, bueno, pero algo han ahorrado por determinadas cosas. Lo que se puede haber ahorrado es un poco más del 10% si es que de los gastos no presupuestados que tuvimos que afrontar. Respecto al proceso de admisión 2021, en el contexto de la pandemia, las estatales han tomado nuevas medidas para una admisión más inclusiva, la prueba de transición disminuyó un 30%, lo que otorgó mayor flexibilidad para aumentar ponderaciones de NEMI Ranking. Alcanzamos una participación de NEMI Ranking del 47,3% de los distintos instrumentos de admisión, y esto significó un aumento de 2,4 puntos porcentuales respecto al 2020, nueva muestra clara del compromiso institucional por mayor inclusión en el sistema. Otra medida tomada para la admisión 2021 fue el aumento del porcentaje de admisión destinado a la llamada admisión especial, y las instituciones contaron con más herramientas para favorecer un acceso más justo. Y también este año se observa una disminución de la matrícula del primer año en todo el sistema, pero por otra parte, la retención de estudiantes en segundo año en las universidades estatales destaca como una de las más altas del sistema. En otras palabras, nuestra disminución en la matrícula de primer año es menos acentuada que la del resto del sistema, y nuestra capacidad de retener para un segundo año es muy alta, ya es tan alta mayor que los años anteriores. Ahora bien, respecto a la prórroga de estatutos, de acuerdo a los plazos establecidos por la ley 21094, las instituciones estatales tienen hasta el 5 de junio para proponer su nuevo estatuto al presidente de la República. El escenario frente a dicho plazo es heterogéneo al interior de la red de instituciones. Somos 18 universidades, cada una vive su realidad, y lo que hemos querido al plantearle las láminas anteriores ha sido precisamente hacer ver cómo distintos factores pueden estar influyendo diferencialmente a distintas universidades. Existen casas de estudios que no han visto afectado su proceso de definición de estatuto. Al mismo tiempo, otras universidades, producto de las dificultades generadas por la pandemia, han debido atrasar el calendario del proceso de modificación de sus estatutos, enseguida se solicitó una ampliación del plazo a la Subsecretaría de Educación Superior en abril y diciembre del 2020 sin tener una respuesta positiva. Esto impulsó lo que impulsó los procesos en gran parte de las universidades. Es de interés de las universidades la pronta presentación de las nuevas propuestas de estatutos para concretar la modernización y mayor participación que esto implica. Ahora bien, es relevante facilitar los procesos de las instituciones que no han podido desarrollarlo con normalidad a raíz de la pandemia. En este sentido, el proyecto de ley debe abrir la posibilidad de prórroga para que instituciones que se encuentren con retrasos puedan solicitarla. Es en buenas cuentas lo que nosotros podríamos tratar de presentar con una posición respetando la heterogeneidad del sistema de universidades estatales y las distintas realidades que han vivido. En años muy difíciles, sin precedentes, sin caminos hechos que seguir, ya hemos tenido que enfrentar estas circunstancias. Creo que lo hemos hecho bien y creo que es bastante objetivo esta aseveración. Creo que en ese contexto nos hemos esforzado por cumplir con una cantidad de otras demandas, una de las cuales era esta demanda de estatuto, y creo que ahí las posibilidades que han tenido de avanzar en términos definitivos en este sentido varía de una universidad a otra. Por lo tanto, a nosotros nos parece que lo justo es que si hay universidades que haciendo un gran esfuerzo han logrado concluir su proceso, lo puedan hacer, cosa que es obvio, digamos, lo pueden hacer en cualquier momento, si es por eso, ¿ya? Y lo hagan, ¿ya? Y nos parece bien que eso sea así, pero por otra, que exista la posibilidad de prórroga para las universidades que, por lo que hemos tratado de presentar acá, a pesar de los máximos esfuerzos que han hecho, no han logrado cumplir con ese objetivo. Esa es nuestra posición. Yo feliz de participar y responder a las preguntas. Bien, muchas gracias, rector. Ahí todavía tenemos la pantalla compartida. Sí, espera un poquito. Pero no hay problema, vamos a ofrecer, ahí estamos bien, vamos a ofrecer la palabra a los colegas. Usted señalaba algo que yo encuentro bien relevante, señor rector, que es los estatutos deben representar el sentir de las comunidades. Las comunidades, por supuesto, son más allá de quienes las dirigen, ¿eh? Hay distintos estamentos, académicos, funcionarios, y
y por tanto la participación también se hace necesario. Probablemente eso puede marcar la diferencia y expresar esta heterogeneidad a la cual usted se ha referido. Hay universidades que seguramente no van a tener inconveniente en cumplir con estos plazos. Tal vez sería bueno conocer de parte del presidente cuáles son las universidades que necesitan presentar estos estatutos. Como se decía, no son todas. Ese detalle parece no estar en la presentación, o yo no lo alcanzo a ver. No, es que, a ver, un poco para contestar esa pregunta, muy sinceramente me parecería que de mi parte yo tendría que consultar uno por uno a los rectores, ¿ya? Y lo que estamos haciendo es generar aquí la opinión de las reuniones que hemos tenido, en que son realidades distintas. Usted lo dijo quizás mejor que yo y se lo agradezco, ¿ya? Aquí el gran tema es cómo uno garantiza que los nuevos estatutos representan auténticamente el sentir de las comunidades. Ese es un punto, además de las dificultades adicionales que hemos tenido y los problemas de tiempo que ha habido. Y para algunas universidades han generado sistemas que como les dan tranquilidad de que el conjunto de la comunidad ha sido representada. No es para nadie un misterio que las formas como normalmente se analizan estas cosas tienen que ver con sistemas presenciales, con sistemas en asamblea, en reuniones, en grupos, ya que evidentemente no pueden estar presentes hoy día. Es absolutamente válido preguntarse cuán crítico o no. Yo estoy tratando de ser lo más representativo de lo que pudiera ser la realidad de distintas universidades. Algunas universidades, en forma totalmente sincera, pueden decir, mire, a pesar de que no tenemos asamblea, no tenemos gente reunida en auditorio, no tenemos grupos de trabajo, no tenemos comisiones presenciales, sin embargo, hemos logrado generar un proceso que nos deja tranquilos y satisfechos, que la comunidad entera está siendo representada acá y que nadie va a decir que esto se hizo en un momento en el cual no podían haber participaciones, ¿ya? Y esa es una realidad. Y agradezco su observación porque me permite hacer claridad en un punto que quizás no lo fui y que la observación suya me permite hacerlo. Otras probablemente dirán, no podemos generar estatutos si no hay un ambiente de reuniones, etcétera, y es lo que corresponde a cada universidad. Podríamos hacerle llegar, sí, a la brevedad, no tenemos ningún problema, un statement de cada rector en que diga cuál es su realidad y si está o no en condiciones de entregarlo. Eso podemos hacerlo y reconozco que es algo que podríamos haber previsto y no lo hicimos, pero podemos hacerlo llegar a la brevedad la situación una por una de las universidades. Muchas gracias, rector. Me ha pedido la palabra la senadora Yasna Proboste, por favor. Gracias, presidente. Yo quiero valorar muchísimo las presentaciones que se han hecho y una vez más, en nombre de esta comisión también, ya lo hemos hecho como comisión, felicitar el rol que han tenido las universidades del Estado en toda esta pandemia y de la cual en la presentación el rector Vivaldi se daba tiempo también para recordar cuál ha sido un importante rol en esta, no solo desde el punto de vista de las tomas de muestras, en el PCR, de la innovación con ventiladores mecánicos, hoy día también con el desarrollo científico, tecnológico en temas de vacunas. Nos parece que hoy día se requiere, más que nunca, un mayor apoyo del Estado en todos los ámbitos, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino también desde el punto de vista de facilitar que procesos ocurran de la mejor manera posible. Yo personalmente, presidente, he conversado con Dante Carrizo, que es el académico que está a cargo de todo el proceso de los nuevos estatutos en la Universidad de Atacama. Y él nos ha manifestado su genuino interés en que se pueda acceder a esta moción parlamentaria. Porque así como lo ha señalado el rector Vivaldi, a lo mejor no todas las universidades van a querer contar con un tiempo adicional, pero sí para otras, en donde los problemas de conectividad no permiten tener encuentros como estos. Y la región de Atacama es un ejemplo de eso, a pesar de los enormes recursos que se incorporan al presupuesto de la nación, producto de la presencia de empresas mineras, en donde las comunidades reciben buena parte de sus impactos negativos. Hoy día ni siquiera tenemos una buena conectividad. Entonces ellos nos plantean la necesidad de poder
apoyar esta moción parlamentaria, por cierto lo haré, presidente, porque creo que si hay universidades que han podido realizar utilizando todas estas plataformas y han garantizado la participación, bienvenido, bien por esas instituciones. Pero nos parece que aquellas instituciones que dicen, miren, necesitamos un tiempo adicional para garantizar en que estos estatutos realmente recojan una participación de todos los estamentos, es también un deber que me parece yo no puedo eludir, así es que desde ya anuncio mi voto favorable para esta moción parlamentaria. Eso. Muy bien, senadora Yana Proboste. Senador Montes. Gracias, presidente. Yo me sumo a lo que ha dicho la senadora Yana Proboste, como siempre. Creo que se trata de generar condiciones para que haya un entendimiento, que se profundicen las cosas y que el estatuto represente realmente el inicio de una nueva etapa, y yo creo que está bien. Pero a mí la verdad que me preocupa más que nada la presentación del rector en relación a todo lo que han hecho las universidades estatales y a la escasa, por no decir nula, aporte significativo por parte del Estado. O sea, me preocupa porque he estado leyendo lo que está ocurriendo en otros países y el rol que está cumpliendo el conocimiento, las universidades, en el concepto de reconstrucción y reactivación. Y acá como que esto es tratado como un pariente pobre, que tiene un rol absolutamente lateral en que no se le ayuda ni siquiera a cubrir sus propios gastos. El subsecretario nos dice que han habido 2 reuniones del Consejo que se creó con la reforma de las universidades estatales. Y yo no sé qué materias se vieron en esas 2 reuniones, pero creo que una cuestión clave es ver cómo se hace una alianza entre el Estado y las universidades estatales para esta coyuntura tan relevante desde el punto de vista de la pandemia, de la salud, pero también del futuro, de lo que se entiende para desarrollo para adelante. O sea, nosotros estamos con un problema bien serio en términos de que en capacitación, por ejemplo, está sobrando la plata. Y están sobrando la plata y no se alcanza a gastar los recursos que se disponen. Y la verdad que hoy día, como nunca, en capacitación podría perfectamente hacerse convenio con universidades fuera o instituciones fuera de Chile para efecto de capacitar gente de distintos niveles, distintas condiciones. Pero como que hay una inercia en el rol que el actual gobierno y la actual gestión de gobierno con la que mira a la universidad estatal y que no entiende su potencial inmenso. Entonces, yo quisiera sumarme a esa, o sea, insistir en esa preocupación que hemos tenido muchas veces. Yo sé que a este gobierno le quedan 10 meses y 23 días, pero le quedan 10 meses y 23 días, pero igual pues en este tiempo va a ser demasiado determinante. Acabamos de discutir 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares para otros proyectos, y acá de esto ni siquiera se plantea. Hay reasignaciones del Ministerio de Educación, reasignaciones presupuestarias. O sea, dentro del ministerio podría reasignarse, porque está muy lenta la inversión, podría reasignarse a una línea de trabajo con las universidades estatales. Yo, presidente, lo entiendo esto, no lo entiendo. ¿Ah? Sobre todo cuando suponemos que aquí entramos en la curva de salida. Esperamos que así sea y que no tengamos un tercer rebrote, pero entramos, y para esto se requiere tener una actitud mucho más proactiva, por mucho que el actual gobierno esté terminando. Yo creo que cuando hablamos de 6.000 millones de dólares y hablamos de las universidades estatales, es una fracción menor la que podría realmente representar un impulso a lo que ya está haciendo y a lo que debería hacer para adelante. Yo me focalizo en este tema porque no entiendo, no entiendo. Discutimos la ley de universidades estatales con este propósito, y la verdad que yo no lo veo. No queda otra que hacer una diferenciación entre la universidad estatal y el resto del sistema, que sé que al actual gobierno le resulta intolerable, pero necesitamos, porque no lo entiende así, entiende esto como un mercado fundamentalmente, en que compiten todos con todos, salvo el subsecretario. Pero quiero decirle de que es bien importante que este tema sea un tema de reflexión en la comisión a propósito de este proyecto, que yo personalmente aprobaría en los términos que viene de la Cámara. Muy bien. Senador Alvarado, sí. Y la palabra. Gracias.
Primero, pedirle al senador Montes que no me confunda, porque hace un rato atrás dijo que nos quedaban 10 meses, 22 días, ahora 10 meses, 23 días. Entonces, aumentando el plazo al gobierno, entonces no me confunda, senador, por favor. No, y dijo 10 días en algún momento el senador Montes. No, pero ¿cómo lo van a confundir? Usted tiene que llevar aquí la cuenta en los dedos. Por favor, póngase de acuerdo, senador Montes, para que la información sea clara y precisa. Broma aparte, presidente, yo quisiera señalar lo siguiente. Primero, destacar de la exposición del señor subsecretario en orden a que este ha sido un proceso que, no obstante las dificultades, por estas circunstancias especiales de pandemia, se ha ido desarrollando, comillas, casi normalmente, a pesar de todas las dificultades. Y en ese sentido, me pareció escuchar muy claramente que había un avance muy importante en la gran mayoría de los planteles, que los procesos participativos que estaban considerados se han ido haciendo bajo modalidades distintas, propias de la realidad que estamos viviendo, y que además ha habido una colaboración permanente y muy activa entre la subsecretaría, ¿no es cierto?, y los rectores que están a cargo de liderar este proceso. Por lo tanto, yo no sé si este grado de avance que se desprende de las palabras del señor subsecretario, de qué manera puede ralentizar todo este proceso al dar un mayor plazo, porque tengo entendido que el plazo original es el mes de junio, ¿eh? La fecha, si no me equivoco, no me traiciona la memoria, el 5 de junio, entonces estamos muy cerca de eso, y yo creo que a esta altura deberíamos tener claridad cuántas universidades están cumpliendo esos plazos y cuáles realmente de manera excepcional están con alguna dificultad mayor. Ahora, el proyecto habla de la prórroga de un año. ¿Ah? Entonces, si están todas relativamente cerca, no sé, a lo mejor podríamos mirar ese plazo, esta extensión, ver las consecuencias que eso tiene, y lo que señalaba también el rector, o sea, en el sentido de que para aquellos casos específicos que efectivamente han tenido, ¿no es cierto?, un atraso significativo, relevante, a lo mejor puede ser necesario dejar esa ventana, pero de la exposición de la subsecretaría quería manifestar su presidente, a mí por lo menos me quedó claro de que este proceso en la gran mayoría de las universidades estaba avanzando bien y próximo a su término. Eso, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Vamos a ofrecer por último la palabra al subsecretario Vargas. Tenemos que prorrogar la sesión porque ya hemos llegado al tiempo, ¿sí? La hemos sobrepasado incluso. Senador Quintana, yo lo había pedido por chat después de perdón, ya, vamos a escuchar entonces al subsecretario y luego al presidente del CUESH. En todo caso, esto no lo vamos a votar hoy día. Yo creo que al menos tendríamos que dar una sesión más, escuchar a algunos invitados. El dato de cuáles son estas universidades que necesitarían prórroga es fundamental para tal vez conversar con algunos rectores, escuchar aspectos más específicos que sería bueno tomar en consideración antes de votar. Subsecretario, por favor. Muchas gracias, presidente. Me gustaría, por su intermedio, quizás aclarar algunos de los dichos que han surgido en esta conversación, en esta discusión, y también hacerme cargo de parte de lo que menciona el senador Montes. Parto por aclarar que, de acuerdo a lo que establece la ley, serían 5 las universidades que no requerirían, según lo establece la propia ley, una adecuación de sus estatutos, digamos, y que son las universidades que aprobaron sus estatutos en una fecha posterior al 11 de marzo de 1990, cuáles son la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad de Chile, la Universidad de los Lagos, la Universidad O'Higgins y la Universidad de Aysén. Eso simplemente a modo referencial. Me interesa también, presidente, aclarar algo, digamos, para que no quede la sensación de que la Subsecretaría de Educación Superior hizo oídos sordos a lo que rectores manifestaron o solicitaron en su oportunidad. Y a ese respecto quiero hacer hincapié en que en la reunión que sostuvimos a mediados de diciembre recién pasado, analizamos precisamente la situación de las universidades y con los rectores de las universidades ahí presentes, y esa reunión había sido solicitada por el rector Vivaldi, con los rectores de las universidades de Arturo Prat, de Talca, de La Frontera y de Los Lagos, y también de Atacama, vimos
que la extensión de los plazos internos que había dado la propia subsecretaría bastaban para que todas las universidades, al menos las presentes, pudiesen culminar adecuadamente sus procesos participativos y así poder hacer una propuesta de reforma de estatutos en el plazo que establece la ley. No ha habido nada más ni nada posterior en términos de solicitar una extensión del plazo. Esa respuesta que dio la subsecretaría, más el apoyo que por supuesto siempre ha estado a disposición de esas instituciones, ha bastado para que ningún rector nos haya hecho ver que era necesario extender este plazo. Por cierto, yo también mencionaba, según lo que también por su intermedio decía el senador Montes, que en las 2 sesiones ocurridas este año del Consejo de Coordinación, el tema no había salido a la luz, digamos, o no había sido mencionado en ninguna de esas 2 sesiones. Y por último, presidente, y es por eso que decimos que no nos parece que sea necesario, o al menos nadie, ningún rector, ninguna institución nos ha propuesto, nos ha pedido, ni formal ni informalmente, que posterguemos este plazo. Y es por eso que la verdad no le vemos mayor sentido, pero por cierto, bueno, evidentemente es lo que finalmente se acuerde en este Congreso. Por último, presidente, me parece importante simplemente aclarar en el mejor espíritu lo que menciona el senador Montes, en términos de que hay distintas iniciativas, distintas acciones que estamos llevando a cabo conjuntamente con las universidades estatales y que dan cuenta del interés y de la preocupación de esta subsecretaría por el destino, por así decirlo, de estas instituciones. La prueba más clara, podríamos decir, que se da al interior del Consejo de Coordinación y en particular de un comité que se establece al alero de ese consejo, cuál es el Comité del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales. En efecto, es en ese comité que ha habido un trabajo incesante, permanente y periódico por hacer realidad el plan de fortalecimiento de las universidades estatales que esta misma ley, la 21.094, consagra y contempla para estas instituciones. De esa manera hemos ido avanzando en la conformación de distintas maneras y proyectos que deben presentar esas universidades y que en definitiva van a permitir o van en la línea de fortalecer la educación pública, en este caso en lo que dice relación con las universidades estatales. Hemos mantenido desde ese punto de vista, presidente, una constante comunicación con esas instituciones, un constante trabajo en aras de que este plan que está establecido en la ley, que contempla recursos cuantiosos por hasta 300.000 millones de pesos en el plazo de 10 años, tenga un efecto real en el fortalecimiento de estas instituciones. Por otra parte, y por último, presidente, el presupuesto, la ley de presupuestos de este año también contempla en forma extraordinaria la utilización del 25% de los excedentes acumulados del Fondo Solidario, lo cual también va a permitir allegar recursos para las universidades del Consejo de Rectores, dentro de las cuales están incluidas, por cierto, las universidades estatales, por un monto cercano a los 45.000 millones de pesos para hacer frente precisamente a los gastos relacionados con la pandemia, tanto del año 2020 como del año 2021, presidente. Muchas gracias y también, por cierto, abierto a lo que sea necesario aclarar respecto del rol del Ministerio de la Subsecretaría con relación a las universidades estatales. Perfecto, se lo agradecemos, subsecretario. Finalmente, entonces, le ofrezco la palabra al rector de la Universidad de Chile, don Aníbal Vivando. Muchas gracias. Sí, lo primero, yo me iba a referir espontáneamente a algo que mencionó el subsecretario a raíz de la intervención del senador Montes, ¿ya? Y es que efectivamente, si hay un ámbito en el cual estamos muy felices de lo bien que han funcionado las cosas, es precisamente con el Fondo de Fortalecimiento, donde ha habido un grupo dentro de la subsecretaría que ha trabajado muy bien, muy profesionalmente, muy comprometido con esa causa. Y estamos seguros que el Fondo de Fortalecimiento va a pasar a la historia como un hito dentro de lo que es el desarrollo del sistema universitario chileno, sin lugar a dudas. Ahora, quería referirme a lo puntual, porque también quiero aclarar, yo no participé, como muy bien dijo el subsecretario, en la reunión que él mencionó,
pero me gustaría dejar un testimonio, sí, de que ahí lo que ocurrió es que formalmente 3 veces se pidió que se reconsidere este problema. Y una vez ya, y porque se había insistido en que esto, si bien era para junio, había que dejar un tiempo antes y que se pedía que fuera en marzo. Que yo sepa, la única percepción, porque formalmente se dijo que no, era como un alivio de que se hubiera pasado de marzo a junio. No sé yo de que haya habido como un consenso. Ahora, yo repito, de que aquí hay un tema muy, muy importante, no quisiera usar la palabra subjetivo porque no es la palabra, pero sí heterogéneo, sí idiosincrático en el espíritu de cada universidad. Y es como el rector o la autoridad de una universidad, al hacerse a sí mismo la pregunta ante su conciencia, pienso yo que este proceso satisface lo que a mí me gustaría fuera una consulta y una participación auténtica de la comunidad. Algunos rectores muy legítimamente pueden pensar que sí, que han logrado llegar al plazo y lo han hecho de una manera absolutamente eficiente. Otros rectores pueden temer, y ojo que yo soy médico, por lo tanto la única medicina que realmente sirve es la preventiva, porque una vez que ya la enfermedad está, que ganamos, o sea, habrá que ver lo que podemos hacer para revertirla, pero lo ideal es la mejor enfermedad es la que no se tiene, ¿ya? Entonces, hay un espíritu ahí también de prevenir que el día de mañana nos diga, en alguna comunidad se diga, claro, y estos estatutos no tienen valor porque se hicieron en condiciones así, ya saben que la comunidad, etcétera. Lo estoy diciendo en los términos más cándidos y directos posibles. Yo estoy seguro que esos dos tipos de razonamiento o pensamiento son los que diferenciadamente se dan en aquellas universidades, muy de acuerdo con, también muy pertinente la aclaración del subsecretario, que son 13 de las 18 las que tienen que propiamente sacar nuevos estatutos, las otras tienen que hacer algunas adaptaciones como también todos conocemos. Por lo tanto, creo que ese es el kit del asunto, es que ha habido desde luego solicitudes de postergar esto. Creo que el subsecretario se refiere más bien al alivio que produjo de que en vez de marzo se iba a hacer en junio. También tengo que decirlo de nuevo, a lo mejor con un lenguaje excesivamente cándido, ya como que estaba esta percepción como que estábamos metidos en un brete, pero que después, al haber una iniciativa que iba a pedir postergar esto por vía de una ley, pudiera hacer que este problema tomara otro curso gracias a la intervención del Congreso. Y eso probablemente hizo que no se insistiera más, porque bueno, también uno no insiste cuando ya tiene algunos no acumulados. Pero esas precisiones creo que ayudan a decir de que, a dejar en claro cuál fue el devenir de los acontecimientos. Y lo que sí quiero dejar en claro es que no ha habido nunca una posición que posteriormente estemos cambiando sin dar una explicación de ello. O sea, sencillamente esa fue la dinámica en la cual se dio. Ahora, quisiera por último hacer dos alcances a propósito de lo que ha dicho la senadora Proboste y el senador Montes, ¿ya? Y el senador Quintana también. Pero creo uno, la relación desde luego entre el sistema estatal y el resto del sistema, y típicamente se le pide se da por sentado, se da por descontado que cualquier sacrificio que hagan las universidades estatales ya con su deber no más cumplen. Y la verdad es que la realidad en Chile, yo lo puedo decir, lo he dicho en muchas partes, por ejemplo, muchas carreras de las universidades privadas nuevas se hicieron en ese tiempo. Hoy día se hubieran hecho con escáner, pero en ese tiempo se hacían con fotocopiadora de lo que eran los programas de la Universidad de Chile. Eso nunca fue reconocido, por decir un ejemplo remoto de cómo se supone que lo privado tiene ciertos derechos sobre lo público, que en ningún caso se van a reconocer. Pues, bueno, no, tampoco sería muy concebible en la vida opuesta, pero por lo menos que lo público ayude a lo público, uno dice. ¿Ya? Y eso sí que puede ser tema de una conversación y una exposición bastante extensa. Pero quería por último referirme a algo que mencionó el senador Montes, porque me parece que una oportunidad como esta, estar conversando con ustedes como Comisión de Educación del Senado, me obliga, y hago referencia a
a una reciente editorial que hice para la revista de la universidad, en la cual planteo, a propósito de lo que decía el senador Monte, que quizás en Chile no es cierto de que la ciencia y la tecnología, y por extensión las universidades estatales, ¿ya? No es cierto que no sean prioritarias, ¿ya? Porque prioritario significa, mire, sí, está bien, me interesa mucho lo que usted hace, lo encuentro muy valioso. Lamentablemente tengo otras, valga la palabra, prioridades de las cuales tengo que hacerme cargo antes, pero apenas tengo un poco de plata se lo doy a ustedes. Y lo quiero decir aquí porque me parece importante hacerlo ver. Por primera vez a mí se me plantea como una posibilidad, y esto lo digo a propósito de un tema que generó mucha atención pública y la va a seguir generando, supongo. De repente se me ocurrió por primera vez que realmente a lo mejor para algunos no es que no fuera prioritaria la ciencia y la tecnología y la universidad en Chile, sino que sencillamente no eran deseables. Y me venía a la memoria lo que ocurrió en las primeras 2 décadas del siglo XX, en que había gente en este mismo Congreso que decía que no era bueno que hubiera educación pública obligatoria porque era generar expectativas que iban a ser frustradas, era incluso, algunos dijo, inducir la rebeldía, etc. Entonces yo me pregunto que si acaso no hay determinados sectores de cualquier tipo, no estoy en absoluto sugiriendo partidarios, no, pero si no hay sectores dentro del país que consideran que a lo mejor, así como no era bueno educar a los niños de hijos de campesinos a principios del siglo XX, a lo mejor no es deseable que un país como Chile debe resignarse a su condición de exportador de materias primas y ser un país agroexportador, y no tiene por qué plantear, y que es un error plantear de que en Chile deba desarrollarse ciencia, tecnología y universidades. Y creo que después de haber escuchado la intervención del senador Montes, siento que es mi deber también hacer presente esto como un tema para ser considerado y reflexionado por una comisión por todos cuyos integrantes yo siento la mayor admiración y el mayor respeto. Gracias. Bien, muchas gracias, señor rector. Hemos llegado al final de esta sesión. Yo también quisiera hacer extensivos los saludos en nombre de la comisión por el importante apoyo y contribución que han hecho las universidades del Estado en el marco de esta pandemia, en la vacunación, en tantos temas. De hecho, la última vacuna nomás aprobada por el Instituto de Salud Pública ha sido liderada por una universidad estatal de regiones, como es la Universidad de la Frontera. Bien, vamos a dejar esto para ser votado la próxima semana, porque tendrán los colegas que esto tiene un plazo que vence pronto. Por lo tanto, si finalmente el ánimo es votar a favor de esto, tiene sentido si es pronto, y para lo cual vamos a convocar a algunos invitados, porque el informe que viene a la Cámara, la verdad que nos trae, señor secretario, yo no he encontrado invitados, no, esto se votó sin invitados, parece, en la Cámara, ¿no? Sí, lo veo muy congelado en la imagen, no sé si será por el frío, señor secretario. No, acá estoy. Bien. Estoy congelado. Presidente, no. En la Cámara, efectivamente, la instancia dedicó a la discusión de este proyecto de ley una sesión, la sesión del día 9 de marzo del 2021, y el proyecto solamente fue despachado contando con la exposición que hizo el subsecretario de Educación Superior, tal cual lo ha señalado al comienzo de su intervención, en la cual ratificó los puntos que acá volvió a plantear. Eso es solamente el antecedente que se tiene en la discusión, presidente, y en la votación fue la que se aprobó por mayoría, tanto en general como en particular. Bueno, dejaríamos entonces invitados desde ya al subsecretario para la próxima sesión, para este tema, y también porque quisiéramos escuchar a algunos actores en torno a lo que ocurre con la Universidad de la República. Bueno, eso, agradecer a todos los invitadas el día de hoy, que hemos tratado 3 materias que dan cuenta de los 3 ámbitos de competencia que tiene esta comisión, como es deporte, cultura y educación. Sin más, por haberse cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Gracias. Presidente, gracias. Recording stopped. Yo creo que para la próxima sesión, me imagino, vamos